Muy buenas noches, hoy es martes 12 de marzo de 2024 y bueno, vamos a continuar con este artículo, el grano de incienso, el sedevacantismo y las misas unacum. Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, amadísima Madre del Cielo, gloriosísimo Patriarca San José. Te damos las gracias por poder estar aquí reunidos para conocer nuestra fe, para amar nuestra Iglesia católica y defenderla todos los días con nuestra propia vida. Que nunca seamos mudos, que no tengamos miedo de hablar la verdad, aunque esto nos cueste la crucifixión con nuestro amado Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y bueno, en la oración les decía, estamos crucificados con Jesús, hay que decir la verdad. Y esto es importante que tú lo comprendas porque cuando tú adquieres este conocimiento, cuando Dios nos da la gracia para conocer nuestra Iglesia católica y defender verdaderos sacramentos, la verdadera doctrina, los legítimos sucesores de los apóstoles, bueno, hay todo un mundo que te quiere convencer que el que abandonó la Iglesia católica eres tú. Y entonces se echa a andar toda una maquinaria de argumentos que no son sólidos, de argumentos que dan personas que ni siquiera han leído lo que significa apoyar a un hereje como papa, como es el caso de Bergoglio, y entonces van ocurriendo distintas situaciones. Y obviamente tú tienes que comprenderlo, que en realidad tú, al apoyar esta postura sede vacante, en realidad tú estás guardando el depósito de la fe de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Iglesia Católica. Es el Vaticano más bien quien abandonó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para esas personas que les hacen sentir mal los demás, porque es evidente que uno será dejado y uno será arrebatado, ¿verdad? Entonces, el que tiene este conocimiento, el que comprende por la gracia de Dios el sedevacantismo, bueno, sabe que defendiendo la fe, ¿sí? Entonces, bueno, hay divisiones entre las familias, hay divisiones entre las comunidades y entonces te va a ocurrir algo que es doloroso, porque la verdad no deja de ser dolorosa, pero definitivamente te hace libre, pues tú estabas formando parte de una comunidad, de una parroquia, te reunías a hacer oración, creí que ibas a orar al Santísimo, te quedaba la misa súper cerquita y bueno, de pronto te das cuenta que ahí no hay verdad, ahí solamente hay ofensas a Dios gravísimas y tú sí quieres amar a Dios y entonces te va a tocar a ti ir más lejos a buscar los verdaderos sacramentos. Aquí en la descripción del video te voy a dejar aquí está la dirección de la Capilla de la Misión de la Sagrada Familia, muy cerquita de Tepotzotlán, en Cuautitlán Izcalli, por la salida a Querétaro. Está muy, muy bien ubicado. Entonces ahí te dejo la dirección por si este es un lugar que te queda bien, menos lejos, ¿verdad? Que otros lugares. Entonces te va a tocar ir a otro lugar para hacer oración y entonces vas a tener que dejar el modernismo y entonces esto implica muchas renuncias. Por eso es que hay gente que no se atreve a hacer este cambio porque implica grandes sacrificios. Pero bueno, lo dijo nuestro amado Jesucristo, vende todo y sígueme. Entonces, el que esté dispuesto a hacer todos estos sacrificios, pues gozará de su verdadera presencia. Y bueno, pues vamos a continuar con este
son estas lecturas y dice así: en ambas versiones, la estructura de nuestra indagación será relativamente sencilla y examinaremos los siguientes puntos. Fíjense todo lo que se va a examinar de las misas Unacum. Primero, el significado de la frase Unacum en el canon, tanto lingüística como teológicamente, y cómo ha de aplicarse ese significado a Bergoglio. Segundo, si el sedevacantista que participa activamente en una misa Unacum participa igualmente en la oración que contiene esa frase. Número 3, ¿por qué un sedevacantista no debe participar activamente en una tal misa? En esta versión larga del artículo, también presentaremos diversos argumentos elaborados para justificar la asistencia a misas, en que se ofrece a Bergoglio su grano de incienso. Y demostraremos que estos no valen más que un grano de sal. Concluiremos con un resumen. Y bueno, al respecto, hoy le hacían una pregunta muy interesante a su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva, obispo católico, y le preguntaban cómo podía una persona sencilla argumentar a un modernista que dice: tú abandonaste al Papa, entonces tú eres el sectario. Y bueno, con la sabiduría de quien tiene el poder del Espíritu Santo, dice: mira, es muy sencillo. Nosotros enseñamos la verdadera doctrina de Jesucristo. Bergoglio no enseña lo que ha enseñado la Iglesia durante 1958 años, ¿sí? Y entonces claramente lo dice San Pablo: aunque viniera un ángel a predicarte algo diferente, tú no hagas oídos a eso. Entonces, el Vaticano II, a partir de 1958, que entra Juan XXIII, falso papa también, falsos papas todos, desde Juan XXIII hasta Bergoglio, enseñan algo diferente a lo que ha enseñado siempre la Iglesia Católica. Entonces, así es como tú puedes saber la verdad, ¿sí? El significado de la oración. Vamos por este primer punto. La frase en discusión: Unacum famulo tuo Papa Nostro, aparece en la oración de apertura del canon, el Igit, que encomienda el sacrificio a Dios. Está indicada abajo en negrita y dice así: te ofrecemos primeramente por tu Santa Iglesia Católica, para que te dignes pacificarla, protegerla, mantenerla unida y gobernar por toda la redondez de la tierra, juntamente con tu siervo nuestro Papa N, ahí va el nombre, nuestro obispo N, ahí va el nombre, y todos los ortodoxos que profesan la fe católica y apostólica. ¿Qué quiere decir realmente la cláusula en negrita? Y más específicamente, ¿qué significado resulta de introducir el nombre de Francisco I en la frase? Para contestar estas preguntas, atenderemos primero al significado lingüístico de la frase, después a su significado teológico más amplio en el contexto del canon de la misa. Inciso A. Significado lingüístico. Primer punto, gramática. En un artículo escrito en 1992, Monseñor Donald Sanborn observó que las reglas de gramática latina permitían al menos 3 antecedentes posibles a la frase unacum, juntamente con, eso significa, juntamente con, cada uno de los cuales daba un significado ligeramente diferente. Posteriormente, otros escritores sugirieron lecturas y significados adicionales.
para no agobiar demasiado pronto a mis lectores con elementos de gramática latina, traduciré estas diferencias gramaticales a los significados que presenta la frase unacum, si se le introduce el nombre Francisco Jorge Bergoglio. Recuerden que tenemos otros 3 videos grabados de este mismo artículo, los pueden ir viendo, conocer todo el artículo. Número 1, adjetivo, modificador de iglesia, uno con o unido con. El hereje falso Papa Bergoglio está unido a la Iglesia Católica y viceversa. La Iglesia Católica está unida a Bergoglio, ¿sí? Este es el adjetivo. Ahora vamos en el número 2 con el adverbio. Modificador de ofrecemos, que es todo lo que dice la frase del canon. Ofrecemos juntamente con el hereje falso Papa Bergoglio, ofrece el santo sacrificio de la misa conjuntamente con el sacerdote y la iglesia. Fíjense qué manera tan estupenda tiene este reverendo sacerdote Antoni Secada de expresar lo que un sacerdote al celebrar una misa unacum está diciendo realmente. Número 3, nexo apositivo. Con iglesia, igual a por tu iglesia, que incluye el hereje falso Papa Bergoglio, está entre los miembros de la iglesia por quienes el sacerdote y la iglesia interceden a través del ofrecimiento de la misa. Imagínense, ¿qué va a poder interceder este hombre ante Dios cuando es enemigo de él? Cuarto, conjunción coordinada con iglesia, obispo, todos los ortodoxos. Igual, y por tu siervo, el Papa, el sacerdote y la iglesia ofrecen la misa por el siervo de Dios y el hereje falso Papa Bergoglio. Algunos sedevacantistas sostienen que el cuarto es el único significado posible de la frase unacum. Alegan a continuación que la petición no pasa de una oración de intercesión ofrecida por, y enfatizan mucho el por, el bien de diversos miembros de la iglesia, en vez de expresar de alguna manera la unión con un falso papa. Así, el mero hecho del sacerdote rezar por Francisco, por su nombre en el canon, no debería impedir a un sedevacantista asistir a su misa. Es bueno rezar por la gente después de todo. Pero este cuarto significado de unacum no traduce mejor que los primeros 3, porque también coloca a Bergoglio, como sus proponentes lo admiten, en una oración ofrecida por los miembros de la iglesia. Y el sedevacantista debe rechazar esta cuarta proposición, no menos que las otras 3, porque la herejía de Bergoglio no solamente lo saca del papado, sino también de la misma iglesia. Y fíjense que esto es muy, muy importante porque cuando somos personas sencillas, que apenas estamos conociendo esto, y nos dicen que no hay que rezar por este hereje, pues uno piensa, pero es que tenemos que rezar por los enemigos, es lo que nos inculca nuestro Señor Jesucristo. Pero es que no están hablando de eso, no están hablando de rezar por los herejes. Rezamos por los herejes, para su conversión. Lo que están incluyendo es una unión en la que están poniendo a Bergoglio como la autoridad de la cabeza de la iglesia, cuando es un pecador público, escandaloso, que va contra lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ojalá que alcances a dimensionar por qué esto tiene una inmensa diferencia.
Los canonistas y teólogos citados para sustentar el principio clave del caso sedevacantista exponen que es la pérdida de participación como miembro de la Iglesia lo que produce la pérdida del pontificado. Así, el teólogo dogmático Iraghi dice, los teólogos conceden comúnmente que el romano pontífice, si cayera en herejía manifiesta, ya no sería miembro de la Iglesia y por consiguiente tampoco podría llamarse su cabeza visible. Así pues, de cualquier manera que se le construya gramaticalmente, la frase juntamente con tu siervo nuestro Papa Francisco sigue produciendo la afirmación de que el hereje Bergoglio es no solo verdadero Papa, sino también miembro de la verdadera Iglesia. Y esta proposición es firmemente rechazada por el sedevacantista. Segundo, vamos ahora a hablar de la terminología. Obviamente el sedevacantista omite aplicar la expresión nuestro Papa a Bergoglio. Pero otra expresión, tu siervo, plantea un problema similar. La palabra latina que el canon utiliza es famulus. La misma no connota meramente a una persona empleada para desempeñar tareas ocasionales, como mucama, mozo, jardinero o entrenador personal. Más bien, en latín eclesiástico, su sentido es siervo de Dios cristiano. En las oraciones litúrgicas se aplica exclusivamente a miembros de la Iglesia. Ningún hereje puede ser famulus. Ha abandonado el servicio de Dios en el hogar de la fe. Empleada en el canon con el nombre Francisco, la expresión famulus tuus, como una cum, produce otra afirmación de que el hereje Bergoglio es miembro de la Iglesia. Una vez más, esta es una proposición que el sedevacantista rechaza. Recordemos un poco lo que leíamos. Ahorita vuelvo al contexto. Pero ¿se acuerdan lo que dice San Agustín? Sucede que tu lengua pronuncie lo que tu conciencia sabe que no es verdadero. Decir amén es suscribir que es verdad. Yo no puedo llamarle a un hereje como Bergoglio, que todos los días lucha incansablemente por destruir la Iglesia Católica, que es siervo de Dios, o que es papa, o que es la cabeza visible. ¿Qué estaríamos diciendo de Dios? ¿Que nos ha dejado un pastor que no apacienta a las ovejas, sino que mata sus almas? Ni siquiera un padre de familia, que es mucho menos, ¿no?, santo de lo que debe ser, ¿no?, un papa. Sabemos que la vida religiosa puede alcanzar una santidad todavía muchísimo más grande. Un padre de familia no permitiría a sus hijos hacer todo lo que quieran si sabe que les produce un mal. Entonces, este no es un verdadero pastor. Ahora dice también el padre Faber, por no ser severa, nuestra caridad deja de ser veraz. Y por no ser veraz, deja de convencer. Donde no hay odio de la herejía, no hay santidad. Entonces, consideremos estas palabras. Tenemos que odiar la herejía, puesto que va en contra de Dios. Y nosotros somos la iglesia que militamos, somos la iglesia que defiende. Entonces, nosotros no podemos ser tibios, nosotros no podemos tener una postura indiferente, no podemos tener una postura ignorante.
como si no nos importara que se ofenda a Dios nuestro Señor a través de toda esta destrucción que hacen las misas unacum al decir que Bergoglio es papa. Toda la confusión que eso genera en las almas. Él está impulsando una agenda mundial del Estado, política, que está en contra de Dios, en contra de las almas. Vamos a hablar ahora del contexto. En el contexto de la frase hay dos términos más que plantean problemas. Inciso A, la designación de Bergoglio como nuestro Papa ocurre en una frase que lo asocia a, lo coloca antes de todos los ortodoxos que profesan la fe católica y apostólica. La palabra latina es ortodoxis. Y bueno, aquí abajo, si se dan cuenta, en el artículo vienen toda la información que pueden consultar para profundizar. Mientras algunos liturgistas sostuvieron que la frase se refiere a todos los católicos, laicos y clérigos. La mayoría dice que se refiere a los obispos católicos. Estos son ortodoxi por definición. Y en virtud de su oficio, lo que el latín denomina cultores, cultivadores, protectores, promotores de la fe católica y apostólica. Esto significa ortodoxia, ¿verdad? Los católicos, laicos, clérigos, obispos católicos, los que cultivan la fe católica, los que protegen la fe católica, los que promueven la fe católica. El sedevacantista sabe que Bergoglio es cualquier persona menos eso. Ni defiende, ni cultiva la fe católica, ni promueve la fe católica. Él promueve otra fe. El hecho de decir que el infierno está vacío, cuando no es lo mismo que dice la Virgen, cuando no es lo mismo que dice nuestro Señor Jesucristo cuando expresa, la puerta es estrecha. Y si es estrecha, van a pasar poquitos, porque la mayoría no quiere problemas. La mayoría termina aceptando en el mundo cosas como esta. Por ejemplo, cuando tú empiezas a ponerte celoso, fervoroso de tu fe católica, y entonces llegas y te encuentras grupos sociales que te dicen, sí, pero hay que hablar de religión porque eso nos hace pelear, y tú accedes, y tú aceptas, y tú vas callándote por respetos humanos, por agradar a los hombres en lugar de poner tu atención en agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, esto es importante que tú lo comprendas, ¿sí? O sea, alguien que dice, ¿no? Que está vacío el infierno, cuando vemos que Jesús dice que es estrecho, pues te va a tocar hacer todos los esfuerzos para pasar por esa puertita estrecha. Todos los esfuerzos que van a significar renunciar a los respetos humanos, a los honores, al propio amor. Porque a partir que tú te haces un verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo, el mundo no te va a querer. Y lo que yo te aconsejo es que nunca pierdas de vista la mirada de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Asiste a los sacramentos con la mayor frecuencia posible para que puedas llenarte de la fuerza de Dios y ser un verdadero militante y pasar por esa puerta estrecha. Inciso B, San Roberto Belarmino dice que las 3 oraciones que comienzan nuestro canon, Te Igitur, el memento de los vivos y el comunicantes que contiene los nombres de los santos, son una sola oración. La tercera, comunicantes, que significa en comunión con, junta los mortales que están en la iglesia militante con los santos que reinan con Cristo en el cielo. Y de nuevo, esto plantea el mismo problema. Si Bergoglio es hereje,
no puede estar en comunión con la iglesia militante ni con la iglesia triunfante. Entonces, ¿cómo voy a decir amén cuando yo sé que esto es una mentira? No puedo hacer eso. Como sacerdote me tiene que carcomer la conciencia. Estoy engañando a la gente que está asistiendo a una misa porque yo estoy uniendo a un hereje, a un falso servidor de Cristo, a un destructor de la iglesia, a un asesino de las ovejas, a un asalariado con lo más sagrado que tenemos en la Iglesia Católica, que es el santo sacrificio de la misa. Entonces creo que es importante reflexionar, arrepentirse y bueno, siempre se puede enmendar el camino con la gracia de Dios. Inciso B. Significado teológico en la liturgia. Hasta aquí las consideraciones lingüísticas. Pero ¿qué decir del significado teológico mucho más importante, adjunto a la mención del Papa por su nombre en la oración más solemne de la liturgia católica? He aquí cómo han explicado su significado diversos papas y liturgistas. Número 1. Reconocimiento de la cabeza de la Iglesia. En una bula dirigida a católicos de rito oriental, uno de los significados que el Papa Benedicto XIV, 1740, 1758, asignó a la mención del nombre del Papa en la Sagrada Liturgia es el siguiente. Nos basta poder declarar que la conmemoración del Sumo Pontífice y las preces ofrecidas por el Papa durante el sacrificio de la misa se consideran y realmente son una manifestación afirmativa por la cual reconoce como cabeza de la Iglesia, vicario de Cristo y sucesor del bienaventurado Pedro. Reconocimiento del principio de unidad. En su extenso libro sobre el canon de la misa, el padre Gassner observó sobre la primera oración del canon. La unidad por la que se reza está especificada con el agregado de los nombres del Papa y del Obispo como principio de esa unidad. Además, según un comentario del padre Talofer, la oración es ofrecida por aquellos instrumentos por los que Dios guía y gobierna la Iglesia. En primer lugar, por el Papa como cabeza de la Iglesia entera y portador supremo de la unidad eclesiástica. Una de las observaciones del cardenal Schuster otorga apoyo adicional a este punto. Él dice que los manuscritos más antiguos del canon incluyen solo la petición que menciona al Papa y no las peticiones referentes al obispo diocesano y a todos los ortodoxos. Así la expresión unacum, juntamente con, remite más claramente a la palabra eclesia, iglesia. Vemos esto en un misal del siglo IX del tiempo de Carlomagno. Aquí el sentido de la frase es claro. Por tu santa Iglesia Católica, para que te dignes pacificarla, protegerla, mantenerla unida y gobernarla por toda la redondez de la tierra, unida con tu siervo, nuestro Papa N. Entonces, bueno, unacum, sabemos que lo que está haciendo es juntamente con unirnos con alguien que se reconoce la Iglesia como Papa, como vicario de Cristo, como el bienaventurado de San Pedro, ¿sí? Entonces, ¿quién celebra esta misa unacum, donde está poniendo a Bergoglio como Papa? Bueno, pues comete algo que es muy grave. El sedevacantista nunca va a admitir esto. Y bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el día de hoy.
Le damos gracias a la Sagrada Familia por su instrucción, por ayudarnos a comprender. Le pedimos a Dios nos envíe su Espíritu Santo. Gracias a nuestro Señor Jesús por este gran regalo, para que podamos mantenernos en la fe verdadera y un día estar gozando de las delicias del cielo después de haber hecho una verdadera militancia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos un Ave María por su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me quedo con las personas que están en vivo para resolver preguntas y que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana, si así Dios nos lo permite.